¿A quién no le gustan los New York Dolls? A mí me encantan. ¿Sabes quiénes son los New York Dolls? La verdad es que mucha gente ni lo sabe, ni se lo imagina, ni tiene idea de qué estoy hablando cuando menciono a la legendaria banda de Nueva York, de New York Dolls. Una banda que se convirtió en este enlace, en este eslabón entre la música, pudiéramos decir, inglesa, de los Rolling Stones, de los Kinks, de los Animals. Y bueno, de alguna manera los New York Dolls eran ese enlace con la música en los Estados Unidos. Me faltó mencionar a The Yardbirds, donde tocaba Jeff Beck y Jimmy Page. Bueno, los New York Dolls eran un enlace y fueron precursores de bandas en Estados Unidos como The Stooges, como fueron precursores de bandas como Aerosmith y como Kiss. Muchas de esas bandas se inspiraron en lo que estaban haciendo The New York Dolls en Nueva York a inicios de los 70s. Mucha gente tenía el concepto de Nueva York como una ciudad maldita en el mundo del rock and roll. Hay que recordar que ahí surgieron bandas como The Fox, como The Velvet Underground, que iban totalmente en contra a lo que se estaba haciendo en el otro lado, en la otra costa de Estados Unidos, en California, durante la época de los hippies, del verano del amor, del flower power. Y bueno, de alguna manera la mayoría del público y los críticos le daban la espalda a lo que se estuviera haciendo en Nueva York, a pesar de que hubieron propuestas muy interesantes, como ya les decía, de bandas como The Silver Apples, de bandas como Suicide, de bandas como The Fox o The Velvet Underground. Y un poco después surgen precisamente The New York Dolls, tomando ese rock vicioso, ese rock de las calles, decadente, tomando inspiración también de los Rolling Stones, de los Yardbirds, creo yo una de las principales influencias. Pudiéramos decir que los New York Dolls de alguna manera mezclaban el sonido de los Yardbirds con el sonido de The Velvet Underground. Y esto es muy interesante porque hubo una película europea del director, no recuerdo, creo que se llama Michelangelo Antolini, el que hizo The Blow Up. Ahí me van a mentar la madre con el nombre porque no lo recuerdo, pero la película se llama The Blow Up. Y bueno, este director quería llevarse a The Velvet Underground para una cierta escena allá en Europa, en Italia. Creo que la película era en el Reino Unido, en el llamado The Swinging London. Quería llevarse a The Velvet Underground, pero no tuvo dinero. Así que buscó talento local, buscó a los Yardbirds, y esto lo pueden encontrar en YouTube. Hay una parte de esa película, una escena en la que salen precisamente The Yardbirds con Jimmy Page, con Jeff Beck tocando una de mis canciones favoritas, The Train Keeps a Rolling. Y ahí se dice que Jeff Beck imitaba un poco a Pete Townshend de The Who. Se enoja porque suena mal su guitarra, la empieza a golpear contra el amplificador y hace por ahí un caos. Y me llama mucho la atención esta canción porque ahí está la base musical, por así decirlo, de The New York Dolls. Está ese deseo de tener a los Velvet Underground que tenía este director de cine. Está ese sonido de los Yardbirds con Jeff Beck, que estaban haciendo muchos experimentos sónicos en aquella época. Y obviamente está esta canción de The Train Keeps a Rolling, que después tocarían los Aerosmith al inicio de su carrera. Los Aerosmith, la verdad, no serían quienes son sin los New York Dolls. Los New York Dolls eran amigos de Aerosmith, estuvieron en esas primeras sesiones. Recuerdo que hay anécdotas en las que músicos como David Johansen, que era el cantante, el vocalista de New York Dolls, estuvo en las sesiones de grabación del legendario disco de Aerosmith llamado Rocks, uno de mis discos favoritos. Ahí andaban los New York Dolls. Ahora bien, se dice que Aerosmith eran mucho mejor músicos, técnicamente eran más proficientes, y eso les ayudó a destacar. Eran menos rudos, eran menos extraños, eran menos bizarros, y eso les ayudó finalmente a crecer y a convertirse en los monstruos de la música hard rock allá en los Estados Unidos. El otro grupo fue Kiss, que copiaron mucho el tema glam
de The New York Dolls, el sonido muy callejero de The New York Dolls. Sin embargo, lo mezclaron con el rock de toques góticos, de toques de terror, de toques un tanto de comic book que tenía Alice Cooper. Y esa mezcla entre Alice Cooper y The New York Dolls fue lo que dio como nacimiento a la banda Kiss. Y precisamente The New York Dolls se enfocaba mucho a la calle, a las drogas, a la prostitución, a la decadencia, a los excesos. Y Kiss siempre tuvo una visión más comercial, por eso se enfocaron mucho al tema del cómic, al tema de los superhéroes, al tema un poco más de terror tipo los Monsters, que también harían más adelante de Misfits, un poco un terror pero con algo de comedia, y eso lo suavizó y a final de cuentas los convirtió en un fenómeno muy popular, tanto a Aerosmith como a Kiss, en los años 70. Y llama la atención que ambas bandas fueron inspiradas precisamente por los legendarios de New York Dolls, en donde tocaba la guitarra ni más ni menos que Johnny Thunders, una leyenda del underground, y cantaba este personaje que ya les mencioné, David Johansen. Todo este rollo viene a raíz de que el día de hoy, señores, cumple años el señor David Johansen. Esta es una época muy curiosa, porque el 7 de enero tenemos el cumpleaños de el señor Nicolas Cage. El 8 de febrero, 7 de enero, 8 de enero, tenemos el cumpleaños de David Bowie. Y hoy día 9 tenemos el cumpleaños de la leyenda del señor David Johansen. Mañana 10 estaremos de luto recordando el día en que falleció David Bowie, un 10 de enero del 2016. Sin embargo, regresamos a The New York Dolls y su poderosa influencia en muchas bandas. Morrissey, allá en el Reino Unido, el vocalista, ex vocalista de The Smiths, tenía su club de fans. Él era el líder, el presidente. Tenía el club de fans de los New York Dolls, y cuando los New York Dolls se volvieron a juntar hace como unos 10 años más o menos, Morrissey tuvo mucho que ver, estuvo por ahí moviendo los hilos para que esta legendaria banda regresara. Obviamente The New York Dolls tuvo una gran influencia junto a los MC5, junto a los Stooges, para que surgiera el llamado movimiento punk. Y muchas felicidades el día de hoy al señor David Johansen.